Hola, ¿cómo estás este día? Dios bendiga tu vida. Muchas felicidades por ser hoy el Día de las Madres. Pues hoy aprovechando el día que se celebra en la mayoría de los países en diferentes fechas, pero pues hoy se celebra acá con nosotros, entonces vamos a darle la importancia de vida, aunque el Día de las Madres no debiera celebrarse solo un día, sino todos los días. Y podemos encontrar en la escritura bíblica grandes ejemplos de grandes madres que criaron grandes hijos, pero todas estas madres tenían en común que eran grandes siervas de Dios. Esa fue la característica de esas grandes madres que nos ejemplifica la Biblia. Hay muchísimas madres ejemplares en la escritura bíblica, pero yo he elegido algunas nada más porque sería muy largo este audio, se llevaría mucho tiempo hablar de todas ellas, y empezaremos por hablar primero, por ir a la escritura bíblica. Empezaremos por ir a la escritura bíblica y analizar en Salmo 127 a ver qué dice sobre las madres. Y dice así: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurados aquellos que han llenado su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fíjese bien cómo pondera aquí el valor de tener hijos, ¿verdad? Entonces vemos que herencia de Jehová, dice la Biblia, son los hijos. Estima del fruto del vientre. Aquí enaltece muchísimo al hecho de ser madre, al hecho natural de ser madre. Y dice que es como se entiende como una honra, una corona, el ser madre, el tener hijos. Pero vamos a ver ahora qué dice la escritura bíblica en Proverbios 22:6. Les estoy dando las citas para que ustedes puedan ir y revisar su Biblia y cerciorarse de lo que dice la escritura al respecto. Dice, aquí nos habla de una responsabilidad de las madres, no nomás es tener hijos. Dice en el capítulo 22 de Proverbios, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ojo, aquí nos está responsabilizando de la educación. Acuérdense, no solo los padres, las madres tenemos gran responsabilidad en la educación de los hijos. Por eso se dice que grandes madres crían a grandes hombres, porque gran parte de la educación corresponde a las madres. Vamos a ver qué dice Isaías 49:15. Dice, aquí nos habla del gran amor de la madre hacia los hijos, porque dice, ¿se olvidará acaso la madre de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aun cuando fuere viejo? No importa la edad que tenga, desde que es un bebé hasta que puede ser un anciano. Si la madre vive, igual la madre seguirá preocupándose por él, seguirá pendiente de que vaya bien, de que atienda bien sus asuntos, pero una cosa es preocuparse, estar pendiente, y otra controlarles. Tampoco tenemos que salirnos, ¿no?, de lo que a Dios le agrada. Luego vamos a ver esa parte. Dice, aunque él se olvidare de ella, la madre jamás se olvidará de él. Aún después de muertos los hijos, las madres seguimos amándoles como si estuvieran vivos, porque el amor de madre es tan grande que nunca muere, que siempre va a existir. Vamos a revisar algunas madres de la Biblia. Hay muchísimas madres ejemplares en la Biblia, solo vamos a ver algunas. Y la primera que vamos a ver pues es a Jocabed, la madre de Moisés. Acordémonos que en la época de Jocabed el pueblo hebreo pues era esclavo en Egipto, y el faraón había dado la orden de que como miraba que los hebreos se estaban multiplicando, tenía el temor de que un día fueran más que los egipcios y se rebelaran contra ellos. Entonces había ordenado que las parteras trajeran lo menos posible hijos vivos, sobre todo los niños, cuando fueran a atender a las madres hebreas,
y que solo salvaran a las niñas. Y pues prácticamente era matar a los niños, ¿no? Asesinarles, no permitirles vivir y decirle a las madres que habían nacido muertos. Pero las parteras tenían temor de Dios y no habían cumplido con esa orden. Ellas argumentaban que las madres hebreas eran muy fuertes y decían que cuando llegaban a sus casas, pues muchas veces ya habían parido, otras veces tenían hijos sanos y fuertes que al nacer lloraban y no podían engañar a la madre y decirle que el niño había nacido muerto. Es así como Moisés pues nace vivo y Jocabed busca la forma de esconderlo, lo mete en una canastilla y esa canastilla pues le pone brea, la arregla de tal manera que no se hunda y se oculta para ver cuando la hija de Faraón baja a bañarse con sus doncellas y pone a su otra hija, a la hermana de Moisés, a que espíe, ¿no? Y cuando ellas están en el río, suelta la canasta para que se vaya y el río la lleve hacia las manos de la hija de Faraón. Sus doncellas la ven, la sacan y la hija de Faraón, como lo ve hermoso al bebé, pues se lo lleva y lo cría. Entonces la hermana, que está escondida y pendiente de lo que pasa, le sugiere a la hija de Faraón buscarle una nodriza. Y claro, va y busca a Jocabed y ella pues cría al niño. Una vez que el niño ya no ocupa de la alimentación del pecho materno, pues entonces Jocabed tiene que desprenderse de Moisés. Pero fíjese cuánto dolor habrá sentido Jocabed dejarlo, pero al mismo tiempo cuánto amor, porque lo está dejando por amor, porque de esa forma no solo le salvó la vida, sino que pues también se cumplió ahí el propósito de Dios, porque Moisés iba a ser el gran líder que iba a sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Entonces ahí todas las madres tenemos un propósito, pero a veces no lo descubrimos, nos cuesta trabajo descubrirlo, pues ahí se cumplió el propósito de Dios. Pero Jocabed fue una gran sierva y ella escuchó el sentir de su corazón y de esa forma salvó la vida de su hijo, de Moisés. Hemos visto aquí un gran amor, que Jocabed se desprende de su hijo para salvarle la vida. Vamos a ver ahora otra gran madre de la escritura bíblica, que es la madre de Samuel. Vamos a ir a primera de Samuel, vamos a ir a Samuel 1, 26, 28. En primera de Samuel. Revisa tu Biblia. Recordemos que Ana no podía tener hijos. Elcana, el esposo de Ana, también tenía otra mujer. Con aquellos tiempos pues se usaba que tenían, no era porque Dios lo permitía, sino que así pasaba, ¿no? Como actualmente. Algunos hombres tenían varias mujeres. Elcana tenía pues a Petina, que tenía hijos, y tenía a Ana, que era la preferida de las dos. Pero Ana no podía tener hijos, y en esa época pues no tener hijos era así como despreciable, era como una mujer defectuosa, una mujer que no servía, no tenía valor, porque pues las mujeres era su función tener y criar a los hijos, y pues Ana no los tenía. Ana sufría en su corazón en silencio porque no podía tener hijos, y aunque Elcana la amaba con todo su corazón y la hacía sentir feliz, ella no era feliz, porque incluso Elcana en alguna ocasión le dijo: ¿qué no te soy yo más importante que 10 hijos? Pero no, a Ana no le satisfacía el amor porque no tenía hijos, y cada año cuando subían a adorar y a ofrecer sacrificios, Ana pedía a Dios. Hubo un momento en que el sacerdote pensó que estaba ebria porque miró con la aflicción que ella estaba pidiendo, y él pensó que estaba desvariando porque estaba ebria, y hasta la reprende, le llama la atención. Pero lo que Ana estaba haciendo era entregando todo su corazón a Dios, con todo su corazón, con todo su ser, le estaba pidiendo un hijo. Y sucede que cuando regresan a su pueblo, Elcana y ella tienen relaciones y Ana queda embarazada. Entonces Ana le había prometido en su oración a Dios que lo dedicaría a él, ese hijo, si se lo concedía, y Dios se lo concede. Ana cumple con la promesa que le había hecho a Dios, y una vez destetado el hijo, una vez que ya no lo amamanta, va y lo lleva al templo y lo entrega al sacerdote, a Elí, hace sacrificio y empieza a orar. Y Ana en su oración dice: oh Señor mío,
Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí y oraba por tener este hijo que me has dado. Yo pues ahora lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será para él, será para Dios. Y adoró allí a Jehová. Y ¿se imaginan ustedes el dolor de Ana dejar a su hijo desde pequeñito, aproximadamente unos 3 años? Pero es la promesa que ella había hecho, que si Dios le conseguía un hijo, lo iba a dedicar todos los días de su vida para Dios. Y así fue. Samuel vivió todos los días en el camino de Dios y fue un gran hombre de la Escritura. Vamos a ver ahora otra madre, y así podíamos ver muchísimas madres, pero vamos a ver una madre que en el mundo secular es muy conocido, aunque no se cuenta la historia realmente como sucedió, pero vamos a ver el juicio de Salomón. ¿Recuerdan cuando 2 madres peleaban un hijo? A una de ellas, 2 madres vivían juntas y las 2 habían tenido un hijo con una diferencia de 2 o 3 días una de la otra. Pues una de ellas, al estar dormida, se recuesta sobre el niño sin darse cuenta y éste muere. Entonces, cuando ve que eso pasó y ve a la otra madre que está dormida en la misma habitación, lo que hace es que va y cambia el niño. Le deja el niño muerto a ella y ella toma para sí al niño vivo. Cuando en la mañana la otra madre se levanta por la madrugada a amamantar a su hijo, ve que está muerto. Pero una vez que viene la luz del día, se da cuenta que el hijo muerto no es el de ella, que es de la otra. Pero como la otra no lo acepta, van ante Salomón. Y Salomón, como era un juez sabio, Salomón tiene una forma de saber cuál es la verdadera madre. Pues vamos a ver qué fue lo que hizo. Él le indica, como las 2 estaban discutiendo y las 2 decían lo mismo, es mi hijo, la otra decía, es mi hijo, y el de ella es el muerto, y ambas repetían lo mismo. Entonces Salomón dice, traigan una espada y partan el niño en 2 y denle a cada uno la mitad. Pero la verdadera madre no aceptó eso. En cambio, la otra madre decía, sí, ni para ti ni para mí, que sea una mitad de cada quien. Pero la mujer aquella, la verdadera madre, habló al rey desde el fondo de sus entrañas y gritó, no, señor mío, dad este niño vivo a ella y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a ti ni a mí. No le importó. Así el rey Salomón se dio cuenta que la verdadera madre era aquella que prefería renunciar a su hijo con tal de que éste se mantuviera vivo. Y si nosotros vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 26 y 27, ahí podemos ver parte de lo que te acabo de contar, y ahí puedes ir a la escritura bíblica y ver cómo se manifiesta el gran amor de la verdadera madre. Entonces, en el versículo 27 dice, el rey Salomón dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su verdadera madre. Fíjense cómo lo resolvió. Recordemos que Salomón fue el rey más sabio, ¿verdad? Que Dios le dio gran sabiduría. Pues bien, podríamos pasarnos aquí días comentando de algunas madres, ¿verdad? Grandes madres de la historia bíblica, pero pues nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver ahora, yo creo que la madre más grande, la más apreciada por Dios, porque ya te estarás imaginando a quién me refiero, ¿verdad? A la madre de nuestro Señor Jesucristo, a María. ¿Cómo no considerarla la madre más grande, que fue ella quien, siendo virgen, no le importó el qué dirán, no le importó si iba a perder a su gran amor, que era José, sino que ella aceptó lo que Dios le pidió? ¿Y por qué Dios la habrá escogido? Pues porque era una gran mujer, una gran sierva de Dios. Él vio grandes características en ella, grandes cualidades, y eso hizo que la eligiera como la madre del Hijo de Dios. Es así como María, cuando el ángel se le presenta, María no dice, ¿por qué a mí? ¿Pero qué van a decir? ¿Qué va a decir mi familia? No, María no dice nada de eso. María, como sierva de Dios, acepta. Y vamos a ver en la escritura bíblica, en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:46, vamos a ver qué dice la escritura.
Vamos a ver cómo respondió María. Dijo María, primero vamos a Lucas 1:38, y María dijo así al ángel: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero acuérdense que luego María fue a visitar a su prima, que también iba a tener un hijo. Y vamos a ver qué pasó cuando ambas se saludaron y que los niños, el vientre de Elizabeth dice que se movió grandemente porque reconoció el Espíritu Santo del vientre de María, que era nuestro Señor Jesucristo encarnado en ella. Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y así es, todas las generaciones hemos reconocido la grandeza de la Madre de Jesús, que fue María y que lo acompañó desde el nacimiento hasta su muerte. Acuérdense que María no fue una madre consentidora, fue una madre que cuando fue necesario lo reprendió. No dijo, ay, soy amiga, voy a salir con él, le voy a consentir, como algunas madres suelen decir ahora, para evadir la responsabilidad de corregir a los hijos, de castigarles. No, María fue una madre que corrigió a su hijo en su momento, pero recordemos que Jesús pues no tuvo pecado, hizo travesuras de cualquier niño, pero no hizo cosas malas, ¿verdad? Pues vamos a ir entonces a Juan 19 y vamos a ver ahí cómo María acompaña a Jesús en todo su recorrido, en todo el camino al Calvario. ¿Se imaginan el dolor de una madre ver que va acompañando a su hijo a su muerte? Si ya es doloroso cuando una madre acompaña a su hijo al panteón, cuando lo va a sepultar. Ahora imagínense una madre acompañar a su hijo a que le den muerte, pero ella era una sierva de Dios y había aceptado el propósito de Dios, y ella sabía a qué vino Jesús y qué propósito cumplía. Vamos a ver, dice en el versículo 25 de Juan 19, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces ahí es donde hace la referencia que estaba con su madre ahí, él en la cruz y su madre ahí sufriendo el dolor de verlo morir. Y así podíamos pasar viendo tantas madres, pero yo considero a esta madre una gran madre. ¿Cómo no? Si es la madre de Dios. ¿Por qué les decía yo que honrar a la madre, celebrar a la madre, amarla, es cuestión de siempre hacerlo, no solo un día? No en los días especiales, sino siempre, porque es un mandamiento de Dios. Recuérdese que en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, desde el primer versículo del capítulo 20, cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés, ahí uno de los mandamientos era ese. En el versículo 12 lo vemos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí le estaba ya ordenando, le estaba dando en los mandamientos. Un mandamiento importante era honrar a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, todos los días son para honrar a nuestra madre y también a nuestro padre, solo que pues ahora estamos en la celebración del Día de la Madre, pero ya nos tocará también celebrar el Día del Padre. Y si nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento, vemos también que en Efesios 6, capítulo 6, versículo 2 y 3 dice también, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es así como encontramos en la Escritura bíblica muchas citas, muchas en las que podemos ver cómo nos exhorta la Escritura a honrar a nuestra madre.
por lo que todos los días son de nuestra madre, todos los días, pero no significa que vas a estar ahí pegado a ella, no, o ella a ti, no, 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 significa que tú le vas a tener un respeto especial, una dedicación especial, pero guardando su libertad, su distancia. Tampoco son saludables las relaciones de hostigamiento uno sobre el otro, no. Dale tu tiempo hoy, si la tienes cerca, si la tienes lejos, pues hazle una llamadita, envíale una nota, no sé, trata de estar en comunicación con tu madre, porque tenerla es un gran privilegio, pero si ya no la tienes, tampoco vamos a estar ahí lamentándonos. Acuérdate que Dios nos dio a los hijos para que nuestras madres nos administraran, nos educaran, y a nosotros nos dio nuestras madres para eso, para que nos educaran, para quererlas, para amarlas. Entonces tenemos nosotros que entender los designios de Dios, y cuando ellas se tienen que ir o nosotros nos tenemos que ir y dejarlas, pues debemos entenderlo así. Dios tiene un propósito para nuestra vida y Él decide cuánto tiempo vivimos y cuánto tiempo compartimos. Por eso el tiempo que compartamos con nuestra madre tiene que ser de calidad. Igual las madres, el tiempo que compartamos con los hijos tiene que ser de calidad, como si fuera el último día, porque puede ser que mañana ya no podamos hacerlo. Así que yo te deseo que pases un muy feliz Día de las Madres, pues algunas que celebran el 10 de mayo, como es en México, que se celebra el 10 de mayo, y algunos otros países, y pues en Estados Unidos que se celebra hasta el domingo, pues ya festejaremos el domingo, y así en las diferentes fechas. Lo importante es celebrarles y no se detengan en eso. Eso es mercadotecnia, pues no importa. Aprovechen y celebren, pero a la manera que a Dios le agrada, No nos salgamos de ese caminito, es a la manera que a Dios le agrada. Y el mejor festejo puede ser adorando al Señor, agradeciendo al Señor. Hay muchas señoras, muchas mujeres que no han podido ser madres, otras llegan a la vejez, así como Ana, y no pueden ser madres. Sara también. Hay muchos personajes en la Biblia que Dios les dio el privilegio de ser madres, algunas en una edad avanzada, otras muy jóvenes, pero así también en estos días hay muchas mujeres que no han podido tener un hijo, otras que han perdido hijos. Entonces nosotros que los tenemos y que nos tienen como madres también, pues hay que dar gracias a Dios por eso. Así que te deseo un bendecido día, que lo pases en armonía contigo primeramente, luego con el Señor, con Dios y con tu familia.